¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén con mucho entusiasmo para que podamos aprender el tema de nuestro día. Comenzamos entonces. ¿Cuál va a ser el objetivo para nosotros el día de hoy? Nuestro objetivo va a ser comprender en qué consiste la conquista del Imperio Inca. Nosotros el año anterior habíamos revisado bastantes elementos referentes al Imperio Inca o anteriormente llamado Imperio del Tahuantinsuyo, y hoy vamos a revisar cómo es la caída de este imperio y cómo es su conquista por parte de los españoles. Pues bien, resulta que Francisco Pizarro, un español, llega al territorio que hoy conocemos como Perú en el año 1532. Al llegar se encuentra con una sorpresa, ya que este imperio se encontraba en una guerra civil. Pues bien, ¿qué es una guerra civil? Una guerra civil es un proceso en el cual dos grupos del mismo país o de la misma nación se encuentran en guerra. En este caso, dos partes del Imperio Inca se encontraban en guerra. ¿Pero por qué se encontraban en guerra? Resulta que estaban eligiendo a su nuevo gobernante, ¿sí? Ya que el gobernante que tenían había fallecido, y le correspondía a Atahualpa o a Huáscar. Ambos tenían el derecho de gobernar. Y entre ellos era la pelea, entre ellos era esta guerra. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quería gobernar. Pues bien, muchas personas apoyaron a Atahualpa y muchas personas apoyaron a Huáscar. Y entre todos ellos era la guerra civil. Se enfrentaban unos con otros. Francisco Pizarro, al ver esta situación, considera que era una ventaja para él, ya que el pueblo ya se encontraba en guerra y ya sus fuerzas se encontraban disminuidas. Y para él eso era muy bueno, ya que el grupo que él tenía no era un gran grupo, ¿sí? Su ejército no era más numeroso que el ejército inca. De hecho, eran muy pocos en comparación con el otro ejército. Por ende, para él es una tremenda oportunidad esto que estaba sucediendo. Y acá existen dos versiones, por decirlo así. Resulta que en un momento que Atahualpa va ganando o se encuentra eh, mejor posicionado en esta batalla, los españoles le piden que por favor se reúnan en la ciudad de Cajamarca. ¿Para qué? Para conversar algunos temas. Y esa sería una de las versiones al respecto. Mientras que existe otra versión que dice que los españoles van a Cajamarca y empiezan a saquear el lugar. Se empiezan a quedar con los recursos que ellos encuentran, principalmente el oro, que era un recurso que ellos ya conocían y que acá lo encontraron de manera abundante. Al ver esto, Atahualpa se decide por ir a este lugar, ¿sí? No sabemos cuál de las versiones pueda ser real, ¿sí? O quizás algunos piensen que una que otra, pero lo que sí sabemos es que los españoles están en Cajamarca y que Atahualpa llega a ese lugar. Y aquí ocurre un episodio que desata la guerra entre españoles y el bloque de Atahualpa, ¿sí? Pues bien, yo lo menciono acá como el episodio de Atahualpa y la Biblia. Pues, ¿qué es lo que sucede? Resulta que Atahualpa, al llegar a Cajamarca, no entendía nada de lo que estaba sucediendo, ya que Atahualpa no comprende el idioma español y los españoles tampoco comprenden Atahualpa. Entonces empieza a mirar, a observar algunas cosas, algo que no le gustaba, hasta que se encuentra con un grupo en donde estaban leyendo la Biblia, ¿sí? Me imagino que puede haber sido una persona ligada a la iglesia. Estaba leyendo esta Biblia y Atahualpa la pide, ¿sí? Le pide que se la pasen. Atahualpa la toma y le pasan el libro cerrado y Atahualpa no tiene idea de qué es. No conocía ni siquiera los libros, no sabía que era un libro. Y aunque supiera qué era, no sabría leerlo. Lo miró un poco, le pareció extraño y lo botó. Pues bien, ¿cuál es el inconveniente? Resulta que para los españoles este era un hecho muy grave, ya que para ellos la Iglesia Católica y su institución y todos los símbolos que ella tiene era muy importante.
Recordar que en las primeras clases nosotros dijimos que ellos venían también a evangelizar dentro de las cosas que ellos postulaban. Pues bien, lo consideran una falta de respeto y en ese momento toman preso a Atahualpa. Se abalanzan sobre él y lo detienen. Una vez que ya está preso, lo asesinan. Y en ese momento Atahualpa pierde la vida. Para las pretensiones de los españoles esto les facilita mucho el avance por seguir conquistando el lugar. Y rápidamente van hacia el Cusco, que es una de las ciudades principales, que es la capital del imperio. Entonces al llegar al Cusco, como ya habían vencido a Atahualpa, era mucho más sencillo el llegar y asentarse en ese sector. Pizarro al llegar allá comienza a pensar qué hacer ya que estábamos en ese momento. Y Pizarro promueve a Manco Inca, un personaje que los acompaña y que los ayuda en algún momento, a que sea el nuevo monarca. ¿Sí? ¿Qué hace Manco Inca? Va, se queda como monarca, pero era claro que un Inca igual no iba a tener la idea de que los españoles lo gobernaran a él y él gobernara al resto de las personas que quedaban. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un levantamiento armado, o sea, toma las armas y quiere ir en contra de los españoles. ¿Qué es lo que sucede? Que los españoles estaban mucho mejor preparados, que tenían otras armas, ¿sí? Y que sabían mucho más de guerra, que tenían armaduras. Por ende, este levantamiento armado no prospera y no les va muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Avanzan los españoles y saquean toda la ciudad del Cusco y la ocupan, la dejan para ellos. Luego de esta batalla, Manco Inca debió arrancarse y refugiarse en otra ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con el resto de las personas del Imperio Inca? Muchos de ellos pierden su vida en ese enfrentamiento y son los españoles los que se quedan en el lugar y se pueden asentar. En el año 1535, Pizarro, para establecer este asentamiento, funda una ciudad, funda la ciudad de los Reyes del Valle de Lima. ¿Sí? Para fundar una ciudad, él primero tiene el permiso del rey. El rey lo autoriza que lo haga y esta ciudad se forma en nombre del rey de España. ¿Sí? El rey Carlos V se encuentra muy agradecido por esto, ¿cierto? Ya que puede ampliar sus territorios y nombra como gobernador a Francisco Pizarro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias entonces de todo esto? Para los españoles, lograr la conquista del Imperio Inca, ¿sí? Para los incas, el fin de su imperio. Esas serían las consecuencias para ambos lugares. Pues bien, muchachos, lo que acabamos de revisar es un proceso bastante complejo para esta civilización y los invito en esta actividad a reflexionar un poco sobre lo que acabamos de hablar, ¿sí? Pensar un poquitito lo que acabamos de conversar y luego responder en su cuaderno tan solo una pregunta, ¿sí? No más que eso. Y la pregunta dice, ¿qué opinión tienes sobre una guerra civil? ¿Qué opinas tú de que exista una guerra civil? Recordando que una guerra civil es un enfrentamiento entre dos grupos de un mismo país. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, si hoy se declara una guerra civil en Chile? ¿Sí? ¿Qué pensarías tú? Lo más que puedas exponer ahí. Y al terminar, podemos guardar todos los materiales que hemos utilizado para el desarrollo de esta clase. Debemos lavar nuestras manos. Y por último, tomarnos un merecido descanso luego de haber realizado toda nuestra actividad. Muchachos, que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.